una u otra forma me escogió a mí. Hace 12 años estaba haciendo una investigación sobre lo que era el tiempo y cuál era su relación con el ser humano, y así, sin saber absolutamente nada del México antiguo, del México prehispánico, del México indígena, del México profundo, me encontré con la piedra del sol o calendario azteca. Jamás imaginé que iba a ser una travesía tan larga para poder escribir algo de este monumento que, bueno, pues la mayoría de la gente cree que sabe lo que es. Pero ese monumento, esa imagen que tienen ustedes ahí, es un gran espejo de lo que somos nosotros como seres humanos, es un gran espejo de lo que es el universo, es un gran espejo de lo que es el tiempo, ¿sí? Un espejo que está en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos por un hecho muy básico. Absolutamente todas las monedas que ustedes usan todos los días para intercambiar o comprar algo tienen algún símbolo de la piedra del sol, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no sean conscientes de cada uno de los elementos de esta imagen, ya los tienen dentro de ustedes por el simple hecho de usar diariamente la moneda mexicana. Joseph Campbell, uno de los grandes estudiosos de la mitología, nos dice que el significado de un símbolo llega directamente a tu mente sin mediar la conciencia. Entonces, lo único que vamos a hacer el día de hoy es recordar un poco lo que ustedes ya saben, ¿sí? Voy a empezar con esta frasecita de Michel Eliade, uno de los grandes historiadores de las religiones. ¿Qué nos dice Eliade? No se llega a ser verdadero hombre salvo conformándose a la enseñanza de los mitos, salvo imitando a los dioses. Bueno, vamos a platicar un poquito el día de hoy de lo que es el sol para los antiguos mexica o tenochca, pero también, a partir de esa visión de lo que es el sol, ¿cuál es el modelo ejemplar del hombre? ¿Cuál es el modelo ejemplar del ser humano en esas antiguas culturas? ¿Sí? Bueno, ¿quién sabe qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es? ¿Qué estamos viendo? El calendario azteca. Calendario azteca, ¿qué otra cosa? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Mande? La piedra del sol. A ver, el rostro central. ¿Qué es el rostro central? El sol, lo que normalmente nos han dicho. ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿Alicia? Oh, well, I'm going to try to translate a little bit. Okay, this is the sun from the Aztec calendar stone, one of the most important archaeological monuments in the world, in Mexico. It's part of the Aztec culture, and what we're going to see in this lecture is the meaning of the sun and the meaning of human being for this culture through the knowledge impressed or sculpture in this monument. Okay. Bueno, ya me dijeron que el sol, que el calendario azteca, pero quiero que me digan, ¿qué ven? Ese rostro central, ¿qué es? Antes que cualquier cosa, a ver ese rostro, ¿a qué se parece? Un ser humano. Sí. Es un elemento fundamental que ha sido pasado por alto por la mayoría de la gente que se ha metido a investigar la piedra del sol. El rostro central es un rostro humano. The central face of the Aztec calendar stone, it's a human face. It's an important fact that has been passed over the years by most of the researchers studying the stone. Todos los investigadores desde 1792 que se escribe el primer estudio sobre la piedra, que hacen, tratan de identificar el rostro central con un dios. Y bueno, creo que desde ahí nos perdimos un poco, ¿no? O sea, tenemos que retornar al origen. ¿Qué estamos viendo? Pues es un rostro humano, es un rostro antropomorfo, ¿no? Antes de ser el sol. ¿Sí? Ok. Bueno, les quería platicar, para los que no tengan muy claro, pues porque estamos celebrando hoy, 21 de diciembre, el retorno de la luz. ¿Sí? Gracias. Les quería platicar a ustedes por qué estamos celebrando el retorno de la luz. ¿Qué es el solsticio de invierno? ¿Alguien me puede decir? Miren, el sol se mueve aparentemente en el horizonte a través del año, ¿sí? Entonces, si este fuera el horizonte oriental, ¿en dónde estamos nosotros? 21 de diciembre, estamos a punto de llegar al extremo sur del movimiento solar, ¿sí? A partir del 21-22 de diciembre, el sol empieza su camino de retorno al norte, ¿sí? A partir del 22 de diciembre, el sol va a empezar a salir un poquito más al norte cada día.
Y conforme salga un poquito más al norte, cada día va a ser más largo, cada noche va a ser más corta. La noche del 21 de diciembre es la noche más grande, más larga de todo el año en el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, a veces a algunas personas les parece paradójico. ¿Por qué se celebra el nacimiento de la luz en la noche más larga del año? Pues precisamente porque a partir de ese momento la luz comienza a crecer, ¿sí? Comienza a crecer, hasta que llega ¿cuándo? El 21 de marzo. 21 de marzo, la noche y el día miden lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa a partir del 21 de marzo? Ya cada día supera en longitud a la noche, ¿sí? Y se sigue moviendo al norte, hasta que llega el 21 de junio, el solsticio de verano, que es el día más largo en el hemisferio norte, la noche más corta, es decir, es la culminación del movimiento luminoso. Pero en ese momento empieza ¿qué? El crecimiento de la noche. Aquí llega a su extremo norte el sol y después empieza a regresar hasta llegar al 21 de septiembre, el equinoccio de otoño, que es igual que el equinoccio de primavera, día y noche miden lo mismo, pero ¿qué pasa? Después del 21 de septiembre, cada noche tendrá una longitud mayor que el día, y entonces el sol se está moviendo como una especie de péndulo, ¿sí? Y estos 4 movimientos que acabamos de describir, prácticamente todas las antiguas tradiciones de la humanidad lo conocieron muy bien, y prácticamente todas las antiguas tradiciones de la humanidad generaron sistemas sociales, sistemas comunitarios, a través de los cuales se sincronizaban con estos periodos solares, ¿sí? El sol servía como un dispositivo para que la humanidad se sincronizara con los ciclos cósmicos, con los ciclos naturales, los ciclos sociales, los ciclos personales, ¿sí? En el México antiguo, bueno, los calendarios fueron la clave para esto. ¿Sí quedó más o menos claro? Hay un ejemplo adicional del solsticio. Los romanos, durante muchos años, antes de la época de Cristo, festejaban el nacimiento del sol, Nativus Solstice, que de ahí viene el solsticio. Ese día festejaban como el nacimiento del sol, haciendo regalos a los niños como una celebración de invierno. El cristianismo, 200 años después de Cristo, se apropió de esa fecha y la volvió la natividad de Cristo. No sabemos exactamente cuándo nació Cristo, pero la ubicación es anteriormente era el primer domingo cercano al solsticio. Ahora ya quedó el día 24 fijo, pero esa es una referencia del sol, la investigación del sol con respecto a las tradiciones cristianas. Bueno, sabemos que el cristianismo siempre fue sumamente sagaz y eficaz en transformar antiguas tradiciones a su tradición, ¿no? Aquí en México, bueno, tenemos múltiples casos, ¿no? Pero bueno, sí, en el solsticio se celebra tanto en algunas tradiciones budistas el nacimiento del Buda, el nacimiento de Jesús en el cristianismo, el nacimiento de Huitzilopochtli en el calendario mexica, ¿sí? Y bueno, pues es por este motivo, por el movimiento del sol y la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es el sol para los antiguos mexicanos? Y aquí me voy a ir un poquito a la etimología, porque desde el significado de la palabra tonatiuh en náhuatl cambia absolutamente la idea que tenían ellos y tienen los nahuas hoy del sol, de la que tenemos nosotros, hablando una lengua romance u occidental. La palabra sol en español o en inglés alude a un objeto, es un sustantivo, ¿sí? La palabra tonatiuh para sol no alude a un objeto. La palabra tonatiuh es una palabra compuesta por el verbo tona, que es irradiar o dar calor, y tiu, que es un sufijo que indica movimiento extroverso, movimiento hacia allá. Entonces, literalmente, tonatiuh quiere decir va irradiando, ¿sí? Entonces esto cambia radicalmente la idea del sol. ¿Por qué? Porque para mí, hablando desde el español, sol es un objeto, ¿sí? Cuando yo digo tonatiuh estoy aludiendo a un proceso energético, ¿sí? Y eso cambia radicalmente la perspectiva. El sol es un proceso para los antiguos mexicanos, no un objeto, ¿sí? Lo más interesante, bueno, como les decía, el verbo tona
del que se desprenden palabras clave también de la cosmovisión náhuatl, de Tona, Tonatiuh, pero también Tona, Tonali, los días, y vamos a ver algunas otras, ¿sí? Entonces, alude al proceso de irradiar, de dar calor, ¿sí? Pero lo más interesante es que es un proceso energético, un proceso de irradiación energético, pero es un proceso dual. Creo que casi todos ustedes conocen el mito donde se habla que el sol es cargado por los guerreros muertos en batalla desde el amanecer hasta el mediodía. Y en el mediodía el sol empieza a ser cargado por las mujeres muertas en parto hasta el atardecer. Es decir, el sol tampoco, como lo asociamos desde Occidente, no es una figura masculina en el mundo antiguo de los mexicanos, no, es dual, es femenino y masculino al mismo tiempo. El sol es masculino del amanecer al mediodía, el sol es femenino del mediodía al atardecer, ¿sí? Ustedes saben que la concepción de la dualidad es fundamental en la cosmovisión prehispánica, pero creo que muchas veces se malentiende. Decimos dualidad, creo que tenemos que decir la unidad de la dualidad. Es decir, la dualidad siempre son dos mitades que crean la unidad. Es como el yin-yang, ¿no? El símbolo del yin-yang nos aclara mucho. Y así es la concepción del sol en el México antiguo. Vamos a ver un poquito más. Entonces, bueno, como les decía, es un proceso dual, energético, macho y hembra al mismo tiempo, masculino y femenino al mismo tiempo, ¿sí? Pero bueno, no solo encontramos esta idea del sol como un proceso dual en este mito que les acabo de decir, también lo encontramos en algunas otras referencias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un mito donde el sol es creado por la serpiente emplumada, pero solamente crea medio sol, y dice el mito que no alumbraba mucho. Entonces el hermano y enemigo de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, espejo humeante, se convierte en la otra mitad, ¿sí? Tenemos mitos de distintos grupos indígenas actuales donde se tiene la creencia que el sol llega hasta el mediodía en su cenit y que después el sol se regresa por el oriente y que lo que vemos del mediodía al atardecer es solo un reflejo del sol en un espejo. Son creencias actuales, ¿no? Donde queda plasmada esta idea del sol como un proceso dual, más que masculino y femenino a un mismo tiempo, ¿sí? Algo todavía más interesante es que tenemos varios códices que ya se hicieron cuando llegaron los españoles, como el Códice Mendocino básicamente, o la Matrícula de Tributos, donde tenemos el glifo de medio sol. Lo más interesante es que cuando los tlacuilos, los antiguos escritores, traductores del lenguaje simbólico indígena, traducen este símbolo, no lo traducen como Tonatiuh, medio sol no lo traducen como Tonatiuh, lo traducen como Teot. ¿Qué es Teot en náhuatl? ¿Alguien sabe? Dios. Normalmente se traduce como Dios. Entonces, fíjense qué chistoso. El disco solar completo en los códices se traduce como Tonatiuh, ¿sí? Pero medio sol se traduce como Teot, ¿sí? Déjenme enseñarles. Estos son ejemplos del Códice Mendocino. Estos son nombres de lugar, ¿sí? Distintos nombres de lugar. Fíjense cómo el medio sol se traduce en Teo, ¿no? Teopatlán, Teonochtitlan, ¿sí? Teosinyocan. Entonces, cuando estaba investigando, me pregunté, ¿pero por qué medio sol se traduce como Teot y no como Tonatiuh? ¿No? Era una buena pregunta, ¿sí? Bueno, lo que descubrimos es que en realidad la idea de lo sagrado para los antiguos nahuas está indisolublemente asociado a su idea de la energía luminosa. Lo sagrado para el mundo náhuatl es la energía luminosa, ¿sí? Así de sencillo. Ahora vamos a ver, es bien interesante porque la piedra del sol, el disco solar está dividido por dos serpientes, ¿sí? Una serpiente de este lado, una serpiente del otro, ¿sí? Entonces podemos hacer la lectura del disco solar de la piedra del sol como dos mitades. Y Teot más Teot, ¿qué es? Ometeot. ¿Alguien sabe qué es Ometeot? Dos soles serían, ¿no? En este caso, o dos
Masculino y femenino. Exacto. O sea, Ometeotl es uno de los nombres para el Gran Espíritu, para el Dios Uno, si lo quieren ver así.